Buenas tardes, mi nombre es Rosa Daniela Chávez Aguilar y voy a presentar el estado actual de la estadística en la educación media superior, una mirada a los programas de estudio. Esta ponencia cuenta con la coautoría de la doctora Ana Luisa Gómez Blancarte. Esta presentación se basa en el trabajo de tesis que estoy desarrollando en mis estudios de maestría de matemática educativa como parte de un proyecto de caracterización de la enseñanza de la estadística en la educación media superior. Dentro de los antecedentes, se exponen algunas de las razones que motivan al problema de investigación, que es nuestro siguiente punto. Posteriormente, la exposición de la metodología utilizada, un análisis preliminar de los contenidos inmersos en los planes y programas de estudio, así como algunas conclusiones a las que se llega. La estadística es factor de entendimiento de problemas sociales, económicos y políticos de cualquier ciudadano. Por lo anterior, es una de las disciplinas que ocupa un lugar exclusivo en el ámbito de la investigación internacional. La educación estadística es el tema principal en torno al cual se organizan conferencias internacionales como la Conferencia Internacional en la Enseñanza de la Estadística, ICOTS por sus siglas en inglés, y Foro Internacional sobre el Razonamiento, Pensamiento y Cultura Estadística, SRTL por sus siglas en inglés. La importancia que esta disciplina tiene para el desarrollo económico, social y político de un país y su incorporación dentro del currículo escolar han impulsado la investigación en educación sobre los problemas relacionados con su enseñanza y aprendizaje, como lo indica Batanero. De las distintas investigaciones enfocadas en sugerir y hacer recomendaciones para su enseñanza, destaca la de Batanero, Burrill y Reading, quienes han generado investigaciones para entender su concepción en diferentes currículos y sobre cómo interviene en la preparación de los profesores para enseñarla. Entre esas investigaciones se tiene la de Newton, Dietker y Horvath, quienes analizaron documentos curriculares mediante un estudio sobre 41 documentos normativos en Estados Unidos con la intención de investigar en qué medida estos documentos promueven el razonamiento estadístico, y señalan que es importante que las expectativas curriculares sean vistas por los profesores como requerimientos mínimos para este razonamiento y por lo tanto que se les estimule a que los incluyan en su enseñanza. Como lo expone Meletieu, el problema con la enseñanza de la estadística es que se suele creer que consiste en aprender un conjunto de procedimientos estadísticos de manera aislada y con énfasis en los cálculos. Este enfoque de enseñanza, centrado más en un formalismo matemático, se presenta en muchos países. Algunas de las razones por lo que esto ocurre es por la falta de conocimiento de los profesores en didáctica de la estadística. Otra es el estatuto inferior que se le confiere a la estadística en el medio escolar en relación con materias clásicas como aritmética, álgebra y geometría. Además, la programación curricular de los temas de estadística, que por lo general se estudian al final de un bloque o en los últimos semestres, ha favorecido que muchos profesores promuevan un aprendizaje más procedimental que conceptual y que por falta de tiempo omitan contenidos. Dado lo anterior, las investigaciones internacionales señalan que un primer acercamiento es el conocer los planes y contenidos de estudio, por lo que el problema de investigación que se plantea es el análisis de los programas curriculares para conocer el enfoque de enseñanza de la estadística que se sugiere en los programas y planes de estudios de las diferentes instituciones de la educación media superior, EMS. Una de las razones por las que se elige la educación media superior es porque se tiene una mayor diversidad de currícula en estadística, dadas las diferentes instituciones de enseñanza en bachillerato y dado la importancia de la disciplina en diferentes carreras universitarias, se escoge un nivel que antecede a esta formación. La pregunta de investigación antes planteada nos conduce a dos objetivos. 1. Identificar los temas de estadística y las actividades didácticas para estudiarlos que se sugieren en los programas de estudio de la materia de estadística en la educación media superior. 2. Distinguir el enfoque de enseñanza y aprendizaje de la estadística que se promueve en los programas de estudio en la educación media superior. En esta presentación abordaremos el primer objetivo, ya que el segundo aún está en desarrollo. La metodología empleada consiste en un estudio exploratorio y en una técnica de investigación documental en la que se revisaron los programas de estudio de dos instituciones de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Como ya se comentó, el primer paso es identificar las sugerencias de enseñanza que se promueven en los documentos curriculares, por lo que es importante acotar las instituciones consideradas para este propósito, así como sus planes y programas de estudio. El Colegio de Bachilleres es la primera institución. Los contenidos de estadística se encuentran en la materia Matemática 6, que abarca un semestre y es del tipo obligatorio. La segunda institución es el CONALEP con tratamientos de datos y azar, que se imparte de igual manera en un semestre y también es de carácter obligatorio. La tercera es la de la Dirección General de Bachillerato con sus centros de estudios de bachillerato o CEP, donde la estadística se imparte a lo largo de 2 semestres, con las materias de probabilidad estadística 1 y 2, siendo cursos obligatorios. La cuarta institución es la de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, con sus centros de bachillerato tecnológico agropecuario y su centro multimodal de estudios científicos y tecnológicos del mar y aguas continentales, donde la estadística se enseña en la materia de probabilidad y estadística con duración de un semestre y es de carácter obligatorio. En la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, CEBETIS y CETIS, comparte el mismo plan de estudios de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, así como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, o CECITEM, por sus siglas. El Centro de Bachillerato Tecnológico, o CBT, enseña contenidos estadísticos en la materia Probabilidad y Estadística Dinámica, que se enseña en el sexto semestre de carácter obligatorio. Por otro lado, el Colegio de Bachilleres del Estado de México comparte el mismo plan que la Dirección General de Bachillerato, o DGB, y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México comparte el del CONALEP de la Ciudad de México. De igual forma, las preparatorias oficiales y anexas a escuelas normales, o EPOEN, comparten el plan de la materia Probabilidad y Estadística Dinámica que se enseña en el CBT. Por otro lado, dos de las instituciones más importantes de México también entran en el estudio. El Instituto Politécnico Nacional imparte el curso Probabilidad y Estadística en el sexto semestre de tipo obligatorio, mientras que las instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, considera en sus diferentes escuelas su enseñanza en cursos optativos con duración de un año. En el Colegio de Ciencias y Humanidades, o CCH, con las materias Estadística y Probabilidad 1 y 2, y en la Escuela Nacional Preparatoria, ENP, con la materia Estadística y Probabilidad. En resumen, dado que algunas de las instituciones comparten planes de estudio, a pesar de considerar dos instituciones para revisión, el número de programas a analizar se reduce a 8. En las siguientes diapositivas se expondrá el cómo las instituciones sugieren la enseñanza de la estadística, con la descripción antes propuesta de sus planes de estudio. Con el objetivo de encontrar diferencias y similitudes entre los planes y programas de estudio, se categorizaron sus temas de estudio en grandes contenidos o grandes ideas de la estadística. Encontramos que en los 8 planes hay 8 grandes contenidos que se promueven, que son las nociones de aleatoriedad, medidas de dispersión y de tendencia central, gráficas, tablas, datos, muestreo y estadística descriptiva. Los temas de estimadores solo los encontramos en un plan de estudios, en el del CCH. El de instrumentos de recolección de datos y tablas de contingencia en 3 y los modelos de regresión se estudian en 4. El Colbach, la DGB, COBAEM y ambas instituciones de la UNAM. Ahora presentaremos los abordajes y temas que se plantean de estas grandes ideas de la estadística. Para el estudio de los 8 contenidos que encontramos en los 8 planes de estudio, se propone la interpretación de sus principales abordajes y las coincidencias que se encuentran entre las orientaciones de enseñanza de los 8 mismos. Con respecto al contenido de tablas, encontramos que 7 de 8 coinciden en la construcción de tablas de frecuencia. Por ejemplo, en los programas de las instituciones 4, 5 y 9, entre ellas CITEM, señalan que el alumno organiza la información recolectada de la situación estudiada, donde el producto esperado es la construcción de tablas de frecuencia. Otro objetivo de aprendizaje es que el alumno analice y/o interprete tablas de frecuencia, siendo en la mitad de las instituciones donde se promueva, esta idea se plasma, por ejemplo, en el programa del Colbach. Analizar tablas de frecuencias para datos agrupados y no agrupados. Interpretar tablas de frecuencia. Con respecto a la resolución de problemas considerando la distribución de frecuencias,
La DGB y COBAEM textualmente señalan: formula y resuelve problemas aplicando las reglas que le permitan agrupar datos en una distribución de frecuencias. Solo en un plan de estudios se tiene un enfoque procedimental y de cálculo. En el de CONALEP, que textualmente señala en el plan como meta la memoria de cálculo. Referente a la comprensión y o descripción de la población, muestra o variable de estudio por medio de tablas que implica un nivel de profundización de los contenidos más amplio, el programa del CSH de la UNAM señala que el alumno construye tablas de distribución de frecuencias para describir el comportamiento de una variable. De la formulación de problemas considerando la distribución de frecuencias, 2 de los 8 programas lo consideran. En el programa del IPN se señala: elabora tablas de distribución de frecuencias para el planteamiento de problemas en el ámbito académico, social y global. Y por último, para el uso de las tecnologías de la información o TICs, hay una coincidencia en 5 de los 8 programas como herramientas para la enseñanza. El programa de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM señala: obtención de datos reales agrupados en clases para procesarlos, manejo de software especializado, hojas de Excel, GeoGebra, Minitab o la calculadora científica para el procesamiento de datos. Con respecto al muestreo, la gran coincidencia entre los planes es la descripción e interpretación. 5 de 8 lo señalan. Colbach: interpreta y analiza las características de una población o muestra. CONALEP: descripción e interpretación de técnicas de muestreo, muestreo aleatorio y tamaño de muestra. CBT y EPOEN: explica e interpreta el concepto de muestra. CSH: reconoce que los datos estadísticos se obtienen por levantamiento o experimentación. WEMS, TAICM, WEMS, TIS y CECITEM: que el estudiante aprende a identificar, utilizar y comprender los sistemas de tratamiento estadístico. Con respecto al uso de las TICs, solo se menciona en el plan de estudios de CSH, donde se comenta el uso de la computadora para formar juicios acerca de la representatividad de una muestra, y solo 2 programas mencionan la formulación de juicios de la población a través de la muestra. En general es un contenido del que solo se llega a nociones básicas en la mayoría de los programas. Estadística descriptiva son muchos los contenidos y perspectivas que se tocan en los programas. El tema de mayor coincidencia es la descripción, análisis e interpretación. El CONALEP lo plantea como descripción e interpretación de la estadística descriptiva. En la ANP, análisis e interpretación de información en artículos de investigación o notas de periódico para identificar la población, la muestra, las variables involucradas, la estadística y el parámetro. Y en el CSH explica las nociones de variable, población y muestra aleatoria. Algunos se centran en la definición de conceptos principales, o en su utilidad, en la transmisión de resultados, en la comprensión de herramientas para su correcto uso. Una orientación que está presente en 2 instituciones es el del análisis de las características de una muestra o población, o la realización de conjeturas, lo cual requiere de una interpretación más profunda de los resultados estadísticos. Con respecto al tema de datos, hay 3 grandes rubros en los que encontramos 4 programas que al menos comparten una de las siguientes orientaciones: la comprensión e identificación de variables, la construcción de representaciones y la agrupación y organización. En este último rubro encontramos a Colbach: agrupar datos; CONALEP: agrupa y grafica conjuntos de datos cualitativos y cuantitativos; CBT: valora la importancia de la recopilación de los datos; ENP: organización de datos bivariados; 2 variables cualitativas, una variable cualitativa y una cuantitativa, 2 variables cuantitativas; WEMS, TAICM, WEMS, TIS y CECITEM: recolección de datos y su clasificación en clases. Para el contenido de gráficas, destaca más que en otras grandes ideas de la estadística el uso de las TICs, principalmente para la construcción de histogramas, gráficas de barra y dispersión principalmente. De las 7 instituciones, solo una queda fuera, en este caso CONALEP, quien no se consideró por no describirse como tal dentro de las actividades de evaluación o en las evidencias a recopilar, aunque en la bibliografía complementaria se considere un libro de prácticas en Excel. Con respecto a la construcción, todas las instituciones dedican tiempo para realizarlo. El tercer tema más recurrente
es la interpretación, comprensión y análisis. En el Colbach, interpretar gráficas estadísticas. Con Alep, interpreta resultados considerando gráficas circulares, histograma, polígono de frecuencias y ojivas. CBT, comprensión de ideas básicas sobre gráficos. WEMS, TAICM, WEMS, TIS y CECITEM, análisis de tipos de gráficos estadísticos. Otro tema que implica una comprensión más a fondo y un razonamiento profundo es el de describir el comportamiento de una variable, es decir, se le proporciona un significado a estas representaciones gráficas. Sobre las medidas de tendencia central, todas requieren de la determinación o cálculo e interpretación. Se destacan algunos otros contenidos como la construcción de conjeturas, reflexión y toma de decisiones. Y con respecto al uso de las TICs, se tienen diferentes enfoques. DGB y COBAEM. Promover la utilización de un software que permita al estudiante la aplicación de estrategias que le ayuden a la obtención de las medidas de centralización. Y para la presentación en plenario, CBT y EPOEN. Emplea las medidas de tendencia central y de dispersión en la construcción teórica y la simulación dinámica de un problema inserto en un proyecto de investigación y el uso de software Phantom Dynamic Data, IPN, formulación de conjeturas y la revisión sistemática de los conocimientos adquiridos, así como técnicas expositivas y de indagación, apoyadas con recursos audiovisuales y tecnológicos. CCH. Aplique técnicas de estadística descriptiva y utilice herramientas tecnológicas para procesar la información, sistematizarla y analizarla de un proyecto de investigación. Algunos otros contenidos, como se ha comentado con anterioridad, que requieren más profundidad, es el de escoger la medida más adecuada para describir el comportamiento de una colección de datos. Esta orientación está presente en el programa de CSH. Con respecto a las medidas de dispersión, solo un programa no comparte la definición e interpretación, la de CSH, quien a su vez presenta como idea principal la argumentación de inferencias sobre los datos. Otro tema a destacar es que hay solo un programa que es puntual en la elaboración de diagrama de caja, el cual conecta las medidas de dispersión y de tendencia, el de la ENP. Cabe señalar que hay más temas puntuales, que se mencionan en un programa más que en otros, y que son contrastantes entre sí. Por ejemplo, en el CONALEP se promueve un enfoque procedimental y de cálculo, mientras que en el CSH se promueve uno más de reflexión de conceptos sobre el estudio del comportamiento de una colección de datos, el cual se manifiesta con medidas de tendencia y dispersión. Y por último, con respecto a las nociones de aleatoriedad, un tema predominante es la identificación de fenómenos aleatorios y sus primeras nociones. Dos temas a destacar son el de la relación de frecuencia relativa con la idea intuitiva de probabilidad, la realización de experimentos aleatorios que promueven una mayor comprensión del concepto de probabilidad, y uno no menos importante, que es el de la interpretación de la probabilidad subjetiva, en el que los alumnos comienzan a discernir que la probabilidad es un concepto matemático más que una opinión generalizada. Actividades didácticas sugeridas por los planes y programas de estudio. En las dos siguientes diapositivas podemos ver cómo cada institución sugiere actividades de aprendizaje, como la elaboración de un proyecto, actividad que promueve la investigación. Lo describe la DGB, UAEMS, TAICM, UEMS, TIS y CECITEM, CBT y EPOEN, IPN, EPN y CSH, y algunos de ellos también sugieren la resolución de problemas, como la DGB, IPN y CSH. Por otro lado, el uso de las TICs también es distinto entre los 7 planes que lo sugieren. Para facilitar los cálculos se encuentra el del Colbach, DGB y COBAEM, UEMS, TAICM, UEMS, TIS y CECITEM e IPN, y los que la sugieren para la interpretación de datos, simulación y construir ejercicios con la modificación de variables son la CBT y EPOEN, EPN y CSH. Algunas conclusiones. Se observa la promoción de las grandes ideas de la estadística. Como contraste, en el plan de estudios del CSH se sugiere una reflexión más profunda del alcance de los mismos desde la perspectiva de la investigación científica, mientras que en el del CONALEP el énfasis se da en el cálculo. Al menos 6 planes de estudio promueven actividades que fomentan el desarrollo de las principales ideas estadísticas, desde un razonamiento más profundo conceptualmente hablando, más que orientarse en una enseñanza procedimental.
Dos de las grandes ideas que más se desarrollan a profundidad y con ciertas coincidencias que refuerzan lo anterior son las medidas de tendencia central y las de dispersión, mientras que el de datos tiene orientaciones variadas para su enseñanza. Si bien todos sugieren el planteamiento de un proyecto, hay programas más ambiciosos que exigen un mayor entendimiento, como lo son la realización de inferencias de la muestra a la población. Muchas gracias por su atención. Agradecimiento. Este trabajo de tesis forma parte del proyecto de investigación denominado Caracterización de la enseñanza de la estadística en la educación media superior, aprobado por el Fondo Mixto CONACYT-INE con registro 289262, cuyo responsable técnico es la doctora Ana Luisa Gómez Blancart.